en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, vamos a estar recorriendo por un poquito los versículos del 1 al 8. ¿Jesús dejará de dar provisión a los suyos? ¿Qué pasará con el futuro de estos apóstoles? ¿Qué pasará con nuestro futuro? ¿Qué pasó con nuestro pasado? ¿Qué pasa con nuestro presente y qué pasará con nuestro futuro? Porque el mensaje de hoy tiene que ver con esto, con este tema, con esta enseñanza que nos quiere traer el Señor. Porque ellos estaban esperando el reencuentro. El Señor había resucitado, había aparecido a sus discípulos y apóstoles durante 40 días. Sin embargo, el Señor les dijo: espérenme en Galilea. Les había mandado a decir por el ángel y por también las mujeres cuando se encontraron en esa tumba vacía. Era necesario que Jesús resucitase, era necesario, se estaba esperando. Pero ahora que pasó, espérenme. Dicen: no se vayan para Jerusalén, no se vayan para ningún lado. Vieron que tenemos esa costumbre, pasó, algo pasa y mucho nos podemos dispersar, y mucho más cuando el Señor ya, entre comillas, no estaba con ellos. Dijo: no, espérenme en Galilea, no se desmanden, no se desesperen, ¿no? Espérenme allá, yo voy delante de ustedes. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 21, versículo 1. Después de esto, es decir, después de su resurrección, de la resurrección de Cristo y de sus apariciones, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, o de Galilea, ¿sí? o de Tiberiades, a veces se nombra así. Y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, eso lo resumo yo, y otros dos de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la casa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Versículo 6. Él les dijo: echad la vela derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como unos 200 codos, unos 100 metros para entenderlo. Versículo 2. Estaban juntos haciéndole caso al Señor, estaban reunidos en una casa, ahí cerca de Galilea, o en la ciudad, o en un pueblo, en un poblado, pero estaban juntos. Estamos en el versículo 2 del capítulo 21 del Juan. Los apóstoles, y él se revela o se presenta a 7 de ellos, ¿no? Y en el versículo 3, Simón Pedro dice: me voy a pescar. Ellos siguieron con su vida, la que fue siempre, de pescadores en este caso,
Y no cambiaba esto. Ellos, el sustento, o el único sustento que tenían era el trabajo. Mientras estuvo Cristo, el Señor proveía, no era que no proveía ahora, pero ellos tenían que cumplir con la responsabilidad de trabajo. Digo, para no quedarse ociosos, ¿no? Voy a pescar, dijo Pedro. Y los otros le dijeron, vamos todos, ¿no? Pensemos en cómo estarían estos varones extrañando seguramente la presencia de Cristo, pero esperando. Hasta hacía poquito dudaban algunos todavía, porque uno entró ahí al sepulcro vacío y vio y creyó. Dicen en los evangelios, les parecía mentira lo que oían, ¿no? Le costaba creerlo y se maravillaban, pero a la vez había como un oscurecimiento en su entendimiento. No comprendían del todo, aunque Jesús se lo iba anunciando siempre. Estaba Tomás, quien en un tiempo fue incrédulo, ¿recuerdan? Si vamos un poquito más atrás, en Juan 20, 27, dice, ¿se acuerdan que se había parecido, ¿no?, a los apóstoles? Y Tomás dijo, yo hasta que no meta mi dedo en esa llaga y en su costado, acá no pasa nada, ¿no? Se parece un poco a nosotros a veces, Tomás, ¿no? Bueno, si el Señor me está respondiendo, quisiera que me responda de una manera, digamos, no cambia mucho. Él quería meter ese dedo ahí, la mano acá, quería tocar aparte, no le bastaba ni siquiera con verlo, pues el ver y tocar, ver, ¿no? Dice, porque dice, llamado Dídimo, ¿se acuerdan? Tomás es el gemelo, el Dídimo era un gemelo, él tenía un gemelo. Y un hermano gemelo. No estaba con ellos cuando Jesús vino y le dijeron, y él dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo, tocar en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Cuando logra hacer eso, en el versículo 28 de Juan capítulo 20, podemos leer ahí, ¿no? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Vieron cuando estamos medio queriendo hacer nuestra voluntad? Digo, no, lo hago. Y dice, no, espera, no sabemos si, esto es así, yo voy a hacer esto, ahora estoy dudando también, yo estoy orando, pero las cosas no están cambiando como yo espero, ¿no? Nos convertimos un poquito más. En el versículo 29 de Juan 20, el Señor le dice, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay una bendición para nosotros, porque sin ver creemos. Tomás, creíste. Por eso creíste, porque viste, porque tocaste. Wow, ¿cuántas veces nos olvidamos del poder de Dios? Que no tiene que ver con tocar ni con mirar nada, ni siquiera mirarlo a Él. Si pudiéramos mirarlo, tiene que ver con el poder, con la potestad. Toda potestad me fue dada en la tierra y en los cielos. Queremos ver, queremos mirar, queremos tocar. Pero el poder de Dios lo vivimos
El poder de Dios lo vivimos porque se manifiesta en nuestra vida, en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad. Nos sostiene. Tomás se había encontrado con el Señor, pudo saciar ese deseo, el Señor se le concedió eso que pedía, le respondió, otorgándole el pedido, ¿no? Pero ¿cómo es nuestro encuentro con Jesús cada día? ¿Se parece al de Tomás? ¿Queremos corroborar algo? ¿Estamos dudosos? Cosas que nos están pasando, pruebas que han venido. ¿Queremos meterlas en la mano en esa llaga? ¿Necesitamos? No. Quizás el Señor nos dice hoy, permanezcan en mí. Permanecen en mí. Estén unidos a mí, nada más esperen. Tranquilos. ¿Cómo es nuestro encuentro con Jesús? ¿Cuál es hoy nuestro encuentro con Jesús? ¿Cuál es nuestro encuentro con la palabra de Dios? ¿Cómo es mi encuentro con la lectura o con la palabra o con la mente de Cristo mediante o por medio de su palabra? Acompáñenme por favor a Hebreos 1, o anótelo, yo se lo leo, así lo hacemos un poquito más dinámico. Hebreos 1. Y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién? ¿Por medio de quién nos habla hoy en los postreros tiempos o días? Por el Hijo. Pastor, ¿por qué dice usted que la única forma de que yo me comunique con Dios y que reciba respuestas y la voluntad de Dios es por la palabra? Porque lo dice la palabra. Porque en estos días postreros últimos, que son desde que vino el Señor hasta que regrese por segunda vez, son los postreros días. Y nos habla por su Hijo. Y la forma de hablar del Hijo por su palabra escrita. Y debemos hacer todo decentemente y en orden. Amén. 1 Corintios 14:40. Hagan todo en orden y hagan todo decentemente. Y nos estamos refiriendo a esto, en este contexto. Es nuestro culto racional, no es emocional. Es racional. Yo sé lo que hizo Cristo en la cruz. Yo sé lo que hace Cristo en mi vida cuando creí en Él, y lo que hizo y lo que va a hacer, y lo que está haciendo. Es racional. Entonces sabemos a quién adoramos. Estaba también Natanael. ¿Se acuerdan de un israelita en que no había qué? Engaño. Yo voy a ir a Juan 1, pero usted me anótelo si quiere y me sigue así, nos mantenemos en... Estamos en 1:47, estamos de 47, vamos a leer 2 o 3. Estaba Natanael, en esa barca estaba Natanael, ¿no?
Natanael, no había engaño a Natanael. ¿Quién lo dijo? El Señor. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Por esto crees. Cosas mayores que estas verás. ¿Estamos listos para ver cosas mayores? No está viendo, ¿no? Se está mirando. ¿Estamos listos para ver cosas mayores en la obra de Dios, o Dios obrando en nuestra vida, en nuestras vidas, en los ministerios, abriendo camino para llevar la palabra, en esos lugares donde todos dicen, a lo mejor dicen, ahí no vas a poder entrar, salir, en esos lugares? ¿Estamos listos para ver aún cosas mayores? ¿Estamos listos para ver aún cosas mayores en mi relación con Cristo, donde yo estoy un poco alejado? Pero si yo me acerco a Cristo, si yo leo, si yo sé su mente, si yo quiero hacer su voluntad, si yo quiero agradarle en todo, ¿estamos listos para que lleguen también esas cosas mayores? Porque llegan más responsabilidades, cosas mayores, que tienen que ver con una entrega total a Jesús. Porque te dije, te vi en esto. A veces nos conformamos con poco. Natanael dijo: no me viste, qué bueno. Natanael no sabía todavía el poder desplegado de Jesús. No lo podía comprender. Nosotros sí lo podemos comprender. Toda potestad me es dada, o me fue dada en los cielos y en la tierra. En el versículo 3, estamos en Juan 21, versículo 3, Simón Pedro le había dicho que voy a pescar. Ahora, no pescaron nada. ¿Cómo son esas noches donde hay frustración y angustia? ¿Cómo son esas noches, esos días cuando clamamos, pero no pescamos nada? Hay un vacío. Hay algo que no llega y yo lo espero. Hay un cambio que yo espero y no llega. Hay un cambio que espero en mí y no llega. Hay cambios que espero en otros y tampoco llegan. Y yo clamo. Y hay situaciones que no cambian. Y acudimos a muchos, acudimos a hombres, y acudimos a documentación y queremos hacer trámites, pero hay algo que no cambia. ¿Cómo es nuestra vida, nuestro día cuando no pescamos nada? Oramos y parece que nada cambia. Sin embargo, el Señor está obrando. Amén. Ayer hablábamos con unos hermanos y anteayer con otros acerca del Salmo capítulo, Salmo 55, capítulo, versículo 22. Y ahí la carga, no quiero extenderme mucho, pero ahí carga, Señor, sácame estas cargas, Señor, esa carga ahí es regalo, perdón. Cuando nosotros consideramos una carga, eso que es un cambio, como un regalo de Dios, ni siquiera como una corrección de Dios, como un don de Dios, y sabemos que ese regalo es para bien. Entonces por ahí las cosas cambian en nosotros, en nuestro gozo o en nuestro no gozo. Y yo sé que hay cosas que sentimos, que estamos viviendo, que son terribles para nosotros, para cada uno, porque cada uno lo vive como lo
Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Es decir, le glorificaré, lo llenaré de honores. Cristo nos bendice, nos llena de honores cuando esperamos en Él, cuando confiamos solo en Él y esperamos que Él quite ese regalo, esa carga y que bendiga entonces. A veces estamos buscando una bendición queriendo sacar ese regalo nosotros y no va a llegar bendición. Él nos quiere dar honor. ¿Oyeron eso? Le glorificaré. Dios mío. Bien, vamos bien con el tiempo. Ese hermoso mensaje que nos llama y nos lleva un poquito más de tiempo. Ven que dice, lo libraré, le glorificaré, y un poquito antes dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Ven que dice que estará en la angustia, no que la sacará. Estará en la angustia, nos acompañará durante la angustia. Lo liberaré, recompensaré abundantemente su amor por mi favor y bendición. Qué hermoso. Versículo 4, y vamos un poquito más rápido. Iba amaneciendo y se presentó Jesús, ¿no? Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían quién era Jesús o qué era Jesús. Cuando un corazón se endurece, qué difícil es reconocer la palabra y la voluntad de Dios en mi vida. No sabemos bien. Pastor, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? Y si la voluntad de Dios la tenés acá. No sabemos bien. Pero en el versículo 5 dice, hijitos. Ahí hijitos es hermoso porque en griego es el original, es praidion. Es decir, paidión es un muchacho maduro a medias, crecido a medias, como nosotros. Bien, somos un paidión. ¿Sí? Sabe de nuestra madurez, el Señor quiere que maduremos, hermano. Versículo 6. Y Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces en el versículo 6. El Señor sabe. Echemos la red donde nos diga, hagámosle caso. Si no vayas ahí. Hay cosas que un cristiano no debe ver, hay cosas que un cristiano no debe hacer y hay cosas que un cristiano no debe oír. No, pero yo aguanto, a mí no me van a matar, a mí no me van a engañar. ¿Qué no lo van a engañar, hermano, por favor? Y en el versículo 7, entonces aquel discípulo que Jesús amaba, todos creemos que era Juan, dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Fíjese algo, el milagro se lo atribuyó sin pensar en nada más o en nadie más que al Señor. Los milagros, los cambios en nuestra vida no lo traen otras cosas que no sea Cristo. No, porque estuve haciendo una gimnasia de yoga, una cosa rara que la energía, que los colores, cuidado donde nos metemos, por favor. Porque el milagro del cambio en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en que digan, ese es Carlos, no lo reconozco, él está hablando, pero no lo reconozco. Esa es Mirta, pero era tan diferente, ahora es tan diferente. A nadie más le achacamos, le hacemos responsable de los milagros en nuestra vida y en las vidas de los demás y en todo lo que puede ocurrir en esta tierra que no sea Jesús. Porque justo me dieron unas flores ahí son flores. Cuidado con esas cosas que están fundamentadas en filosofías paganas, reencarnación. ¿Sí?
Si hay reencarnación, es una reencarnación, ¿para qué resucitó Cristo? Cristo derriba toda religión, derriba toda creencia, derriba todo paganismo, hermano. Es el Señor. ¿Cómo es su encuentro con el Señor cada día? Es el Señor. Se abrió un camino, ¿no? Dijo, yo estaba orando y algo pasó. Y digo, pero ¿cómo puede ser que pasó esto? Y algo cambió todo y yo no me doy cuenta. Y ahora estoy aún, no sé si con más paz, pero me siento mejor. Pero a la vez, miren cómo, y vemos esos cambios que uno dice, ¿de dónde vino esto? ¡Es el Señor! ¿Tenemos este asombro, este primer amor todavía? ¡Es el Señor! ¿Tenemos? ¿Se perdió este primer amor? ¿Perdimos el primer amor? El Señor quiere alimentarnos espiritualmente para que nos parezcamos cada vez más a su Hijo. Y en el versículo 8 y 9, ya terminando, porque Pedro con su corazón impetuoso, ¿no? La roca. Vos sos roca. Le dijo él, vos sos Pedro, una roca, roquita. Porque Jesús es Pedro. Él es Petros. Jesús es piedra de cantera. Yo te digo que tú eres Petros, sos una piedrita. Después él dice piedras vivas, hermano. Habla de piedras vivas. Primera Pedro. Y Jesús dice, yo soy la piedra. Y sobre esta piedra, sobre esta cantera, piedra de cantera, piedra angular, edificaré mi iglesia. Recuerden cuando le dice eso ahí en Mateo, la primera vez que dice mi iglesia al Señor. Y entonces, ¿y por qué digo esto? Porque dice, y los otros discípulos vinieron con la barca. Pero primero dice, es el Señor, Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se subió a la roca y se tiró. Es el Señor. ¿Cuánta es la confianza que tenemos en Cristo? ¿Estamos así de pleno en la confianza? Apenas me pasa algo, me sale un granito acá, lo primero que hago es clavar rodilla en tierra, o empiezo a buscar médica, pero bueno, a ver, me asusto, ¿qué hago? O clavo rodilla en tierra. Es el Señor. Busquemos primero al Señor. Y Pedro se tira y todos los demás van atrás. Pero el primero que va es Pedro. Y después viene un suceso que a Pedro lo confirma porque Pedro lo había negado al Señor. Pero el que se tira primero es Pedro. Pedro se había equivocado. Había temido, sabemos, había confiado en su propio corazón. Te seguiré a donde sea. Y después no es así. Pero acá se tiró primero. Jesús, te pregunto, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todo. Y se echó al mar, versículo 8, si los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino que 200 codos. Y se encontraron con el Señor que estaban esperando. Me quedó la palabra hijito, ¿no? Paidón. Reencontrémonos con el Señor cada día de una manera como un primer amor. Que no se pierda nuestro primer amor. Que tengamos, que querramos en nuestro corazón agradable. Que querramos, que nosotros necesitemos tener vidas santas, no perfectas, santas, separadas para Él, para servirle, sabiendo que hay cosas que yo no debo hacer, hay cosas que yo no debo oír, y hay cosas que yo no debo escuchar, no debo hacer, ni debo decir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿no? Pero tampoco tiene que estar en el corazón, un trabajo muy arduo, hermano, pero lo vamos a hacer y lo estamos haciendo en Cristo Jesús. Amén. Nos vamos con este
con esta sorpresa. Es el Señor. No nos va a dejar. Ellos esperaban el reencuentro. La promesa era decirle que me esperen allá. Yo voy a estar allá. Y Él estuvo allá. Y las promesas que nosotros conocemos del Señor, todas las promesas se cumplen. Porque son de Cristo. Las dio Cristo. Es el Señor que abarque todo nuestro día, que abarque toda nuestra vida. Cuando vamos a hacer un trámite, cuando tenemos miedo, cuando tenemos demasiado miedo, cuando tenemos demasiados temores, ansiedad, sepamos que es el Señor. ¿En qué sentido? En todo sentido. Voy a echar toda mi ansiedad sobre Él y voy a dedicarme a lo que me tengo que dedicar, al reino, porque Él se está dedicando y administrando todo lo demás, todo aquello en mi vida que Él en definitiva ha permitido. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque has traído palabras en este reencuentro, Señor, con los discípulos. Dios mío, 7 de tus discípulos en aquel entonces, los apóstoles, Señor, que dieron su vida por ti, Padre Santo. Nosotros, Señor, nos quedamos en tus manos. Te pido una bendición grande para toda la congregación. Señor, que nos ilumines el camino en los ministerios, Señor. Este año que viene de mucho trabajo, abre puertas, Señor. Tenemos cosas que hacer, tenemos que evangelizar, tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir llevando la palabra. Te pedimos por provisión en todo sentido, de comida, espiritual, de discernimiento, de sabiduría. Padre Santo, llénanos de sabiduría, de tolerancia, de paciencia, Señor. Dejamos todo en tus manos y deposito a cada uno de los hermanos acá presentes, aún los que no están, postrados a tus pies, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.